¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran chicos de la Academia Fermat? ¿Cómo están chicos? Buenas noches a todos. A ver, ¿quiénes nos acompañan hoy día? ¿Cómo está en Control ahí? ¿Cómo está Academia Fermat? ¿Cómo estás Andrea? Danaí, ¿cómo estás Danaí? Donichero, ¿cómo estás Donichero? Eri, ¿cómo estás? Jimena, Lady, Mariela, Melissa, Rocío, ¿cómo están chicos? Muy buenas noches a todos, listos para arrancar esta semanita pues con una clasecita más de historia, ¿no? ¿Listo? Ya estás. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Lady? ¿Cómo está Donichero? ¿Cómo están, chicos? Ya, a ver, vamos a hacer un temita hoy día, ¿no es cierto? Hacemos un temita, en este caso, especial, por llamarlo así, ya que vamos a trabajar, ¿no? En este caso, lo que viene a ser, bueno, una de las balotas que siempre llega para cualquier examen de admisión, llega pues para cualquier universidad, ¿no? Que es una balota pues recontra, pues chala, por decirlo así, ¿no? No es complicado esa balota, es, claro, sí es extensa, obviamente, eso sí no lo vamos a negar, ¿ya? Pero, como te digo, sí es fundamental, ¿no? Son contenidos, pues, huevitos, como decimos nosotros, ¿no? Chiste, ¿sí o no? Chiste, sí, chiste, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar, profesor? Vamos a hablar, obviamente, del Tahuantinsuyo, ¿listo? Hablamos del Tahuantinsuyo, ¿listo? Ya está. Algo al fast nomás, porque nuestra práctica es amplia, con eso vamos a ir dando algunos conceptos básicos, ¿ya? ¿Listo? Solamente para decirte el panorama nada más, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre lo que viene a ser, pues, ¿no? Dentro de la práctica, ¿ya? Lo que viene a ser la formación del Tahuantinsuyo. Obviamente, cómo es que el Tahuantinsuyo se ha formado. Sabemos de que hay, pues, obviamente, una, digamos, un origen legendario, ¿no? Que se basa en función a las leyendas y todo eso. ¿No? Pero también existe, pues, obviamente un origen real, ¿no? O sea, un origen territorial, por llamarlo así, ¿no? Y precisamente cuando hablamos de la formación del Tahuantinsuyo, es ahí donde decimos, pues, en este caso, de que en realidad, pues, los incas vivían en la zona, ¿no? Del Taipicala, como decimos así, ¿no? Y recuerda que Taipicala viene a ser, en este caso, pues, la capital de ¿dónde? La capital de la cultura Tiahuanaco. O sea, quiere decir que vivían muy cerca, ¿no? Pero la teoría nos dice de que para ese entonces ya estaban, por ejemplo, los chancas, ¿no? Mejor dicho, los aymaras, ¿no? También los chancas, claro, los chancas también, ¿no? Pero estaban también los aymaras. Y los aymaras es quienes van, pues, en este caso, a empujar, ¿no? Por decirlo así, a los incas, ¿no? Hacia el Cusco, porque los van a hacer escapar y obviamente los incas huyen, ¿no? Porque era un pueblito todavía, pues, ¿no? No fueron siempre un imperio, eso hay que saber, ¿no? Entonces, y así se van llegar hasta dónde, hasta la región del Cusco. Solo que ahí en la región del Cusco, esa región era llamada, en este caso, pues, Acamama. ¿No? O sea, no siempre el Cusco también llevaría pues ese nombre, ¿no? Sino llevaría el nombre de Acamama. Entonces llegarían al Cusco, pero aquí en Acamama no estarían pues solitos, ¿no? Sino habría otras etnias, habían otros pueblos, ¿no? Como por ejemplo los guayas, los ayamarcas y los alcabizas, ¿no? También están los antasaya, los aguaciray, ¿no? Y de ahí, de esos pueblos que he mencionado, sus enemigos más poderosos eran los ayamarcas, ¿no? O sea, los ayamarcas eran, pues, ahí los malos malotes, eran los que dominaban, ¿no? Y, ¿qué cosa hacen los incas? Se unen con los guayas, se unen con los alcabizas, con los aguasiray, con los antasayas, y se van a mechar, pues, con los ayamarcas, ¿no? Y al mecharse con los ayamarcas, entonces ahí es donde los van a dominar y así formarían los famosos reinos cusqueños, ¿no? Y al formar los reinos cusqueños, ese viene a ser su origen, ¿no? Ahora, un detalle es que si yo te pregunto, por ejemplo, te digo, oye, ¿y en qué horizonte pues se desarrollaron los incas, ¿no? Yo sé que obviamente la gran mayoría de ustedes me va a responder que se desarrollaron pues ¿en dónde? En el horizonte tardío, ¿no es cierto? No, mentira, no es así. Si bien es cierto, por eso te digo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el tema de incas. Es una bolota fácil de entender, pero hay que tener sus detalles, ¿no? Ya que ellos, por ejemplo, aparecieron ¿en dónde? Aparecieron en el intermedio tardío.
y aparecieron acá en el intermedio tardío, como dicen, ¿no? Cuando era una pequeña etnia, cuando era un pueblito, cuando se unen con nosotros y forman los reinos cusqueños, ¿no es cierto? Ya se estaban consolidando en el intermedio tardío, y es ahí donde se mechan pe, con los chancas, ¿sí o no? Y cuando se pelean con los chancas y derrotan a los chancas con Pachacútec, ahí recién es donde ellos alcanzarían su máximo esplendor. Es ahí donde ellos, en este caso, ¿no es cierto? Recién van a desarrollarse en el horizonte tardío. Entonces, profe, ¿cómo es la pregunta? O sea, ¿cómo podría ser la pregunta, no? Si me dicen, por ejemplo, en su origen, ¿no es cierto? En su origen, entonces yo tengo que decir el intermedio tardío. Cuando me dicen, por ejemplo, no, su mayor expansión, su mayor apogeo, ¿no es cierto? Entonces ahí será el horizonte tardío, ¿listo? ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿ya? ¿Listo? Límites, papayita, ¿no es cierto? Sabemos que es un imperio, se localizó hasta 6 países, ¿no es cierto? En cuanto a su división territorial, sabemos que está dividido en 4 suyos, el Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo, Contisuyo. Sabemos de los incas gracias a quien, a los cronistas, ¿no es cierto? Y como te decía, ¿no? Su origen legendario es o se basa en 2 leyendas, ¿no? La leyenda de los hermanos Sayar y también la leyenda de Manco Cápac y Mamaoclio. Ahora, si bien es cierto, en cuanto al origen legendario, a veces suelen venir preguntas donde te dicen, por ejemplo, oye, y de todas las leyendas, pues, ¿cuál es la más acertada, ¿no? O cuál es la más aceptada, ¿no? Para la comunidad científica, ¿no? Y obviamente la leyenda de los hermanos Sayar, ya que esta, por ejemplo, se relaciona mucho con el origen territorial que acabamos de explicar hace ratito, ¿ya? En cambio, la leyenda de Manco Cápac y Mamauglo, pues sí es un poco más, sí, pues mitológica, fantástica, mágica, ¿no? Pero pues acá en un examen de admisión no interesa mucho lo mágico, ¿no? Más todavía estamos hablando de un examen de admisión, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué cosa es la capascuna? La capascuna, como ves acá, es la lista oficial de todos los incas. Saberse la listita, obviamente es importante, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, pues no, estos incas tienen unas relaciones como ustedes, ¿no? Pues en cabina, en producción, ¿no? En este caso de la academia, tienen de ustedes una lista, ¿no es cierto? Entonces ustedes serían la capascuna de la Academia Fermat, ¿no es cierto? Entonces los incas igual tienen su lista, ¿no? Obviamente por orden de aparición. En tu caso sería por ranking, algo así, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, aparte de ello, ¿no es cierto? A estos incas se les tiene que dividir en sus respectivos periodos, como también en sus respectivas dinastías, ¿ya? Entonces, las dinastías se las da a conocer Inca Garcilaso de la Vega. Y en cuanto a los periodos históricos, es el señor llamado John Rowe, ¿ya? Sí, el que hablábamos, por ejemplo, acerca de la división de la historia del Perú, él mismo también hace la periodificación de la historia de los incas, ¿listo? Ya está, él lo divide en 4 periodos: periodo legendario o de los curacazgos, Confederación Cusqueña, la etapa imperial y la etapa de la decadencia, ¿ya? Cada etapa tiene a su respectivo inca. A su vez, cuando Inca Garcilaso de la Vega también hace la capascuna, él más bien hace la capascuna, ¿no? Los va a dividir solamente en 2 dinastías, es decir, hablamos de el Urín Cusco y del Hanan Cusco. ¿Listo? Ya está. Después de ello, vamos a analizar lo que ya viene a ser la organización social, ¿no es cierto? Ya que los incas, por ejemplo, llegaron o alcanzaron a ser, obviamente, ¿no? Una gran civilización, gracias no solamente a las manifestaciones culturales que van a desarrollar, sino también, y muy importante, gracias a sus diferentes tipos de organización, ¿no? Por eso tenemos una organización social, donde obviamente hablamos de clases sociales, ¿no es cierto? La nobleza, bueno, mejor dicho, claro, la nobleza, la realeza, la nobleza y el pueblo, ¿no es cierto? Una organización económica donde tiene como base 2 principios importantes, como viene a ser la reciprocidad y la redistribución, ¿no es cierto? Actividades económicas como la agricultura, la ganadería, ¿no es cierto? La división de las tierras. Y en el caso de la división de las tierras, mira, hay algo muy importante, por ejemplo, que el estudiante cuando lee incas o cuando estudia incas debe saber de que todo es jerarquía, ¿ya? O sea, todo es jerarquía y la jerarquía siempre va a ser de mayor a menor. De tal manera que incluso hasta la división de la tierra, o sea, es incorrecto que tú digas, ah, ya, fácil, profe, existen las tierras del Inca, del pueblo del Sol, ¿no? O del pueblo del Inca del Sol. No, no puedes decir eso. Profesor, pero el orden de los factores no trae producto. En historia sí, enormemente.
Entonces, siempre es importante manejar el orden, ¿no? Y acá tenemos las tierras del Sol, las tierras del Inca, las tierras del pueblo. Pero como son tierras, o sea, no vas a pensar de que porque son tierras, no sé, o sea, como que las del Sol son pues mágicas, ¿no? Si siembro de repente maíz ahí, salen pues unos granos enormes, ¿no? O no sé, con un mejor sabor. No, no, no tiene nada que ver eso, ¿ah? O sea, tú lo que siembras en las tierras del Sol es lo mismo que vas a sembrar en las tierras del pueblo. Solo que ¿por qué le damos esa jerarquía? Le damos esa jerarquía solamente por la proximidad. O sea, quiere decir que las tierras que están un poco más a las ciudades, o sea, más cerca de los pueblos, pues en este caso van a ser del Sol, ¿no es cierto? Y del Inca, ¿no? Y las que están pues un poquito más alejadas, ¿no es cierto? En este caso ¿ya? Son las tierras del pueblo. No solo es por eso, nada más, ¿ya? Sí, se les va a enviar el material, hijos, no se preocupen, ¿ya? ¿Listo? En cuanto a su alimentación, ¿no? Siempre hasta nos hemos burlado de repente, ¿no? Profesor, comen chunchos, ¿no es cierto? Pero sí, pues es parte de su alimentación, ¿no? La papa, el maíz, la coca, ¿no es cierto? Y recuerda que dentro de estos alimentos, ellos deshidrataban los alimentos, ¿no? La deshidratación, por ejemplo, de la papita da el chuño y la deshidratación de la carne, pues el charqui, ¿no? En este caso, que también va a ser alimentos que ellos van a consumir, ¿ya? Y un tema muy importante también viene a ser la famosa previsión social, ¿no? Previsión social, donde los incas llegaron a conocer el concepto de que hay que guardar pan para mayo, ¿no? O sea, quiere decir que no todo lo que ellos sembraban lo gastaban, ¿no? O solamente sembraban para su autoconsumo, o sea, para el momento, ¿no? Sino que en este caso ellos también sembraban excedentes. Esos excedentes de producción eran almacenados pues en los tambos, ¿no? Y ahí nace esta idea de los tambos, ¿no? O depósitos donde obviamente se guardaban todos esos alimentos, ¿no? Ahora, pero hay que ver también a los tambos de diferentes puntos de vista. Si bien es cierto, los tambos reales son para alojar al Inca, a su séquito, cuando éste viajaba, por ejemplo, el Inca, tenía que tener un tambor real, pues no va a dormir en cualquier lugar, ¿no es cierto? Existen los tambos menores que eran para funcionarios y oficiales y los albergues o simplemente tambos que eran para los chasquis, ¿no? Los más conocidos, ¿no? Acá tenemos un tambito, mira, así era un tambito, ¿no? Su chocita, y ya está, y acá adentro pues, descansaba. ¿Y quién descansaba acá? Un chasqui, ¿no? Ya que el chasqui al recorrer grandes distancias, entonces pues no tenía ese lugar de descanso, ¿ya? Pero hay que tener algo en cuenta, ¿no? Una vez una pregunta en un examen de admisión vino así, ¿no? Si bien es cierto, estos excedentes de producción se guardan en los tambos, porque el Inca tiene sus tambos, las tierras del sol tienen sus tambos, las tierras del pueblo tienen sus tambos. Entonces dice, ante una emergencia de desastres naturales, por ejemplo, o no, claro, desastres naturales incluye pues sequías, o también al revés, huaicos, de demasiadas lluvias, qué sé yo, ¿no? Y no hubiese producción en un pueblo incaico, ¿se muere de hambre? Obviamente que no. Se sacaban los excedentes para eso hay excedentes de producción, pero esos excedentes de producción, en este caso, se sacaban, dice, ¿de qué tambo? O sea, la pregunta era esa, ¿no? ¿De qué tambo se saca? Y muchos responderían, fácil, ve, profe, de los tambos del pueblo. No, no, no son de los tambos del pueblo, eran de los tambos del Inca, ¿no? Por eso dicen que el Inca tenía pues un sentido paternalista, ¿no? O sea, pues es el papá de todos y como es el papá de todos, tienen que cuidar a su población. Por eso, como el Inca tenía bastantes tambos en diferentes pueblos, entonces él decía, no, primero saquen de mis tambos y si es que por A o B se acabase de sus tambos, recién, ¿no? Se podía sacar esos excedentes de producción de los tambos del pueblo, ¿ya? Si no lo sabías, ahora lo sabes, ¿listo? Ya está. Ahora, pero otro detalle especial, tú dirás, oye, profe, ¿y no se sacaba de los tambos del sol? No, no, no. Para empezar, no se les llama en este caso, pues tambos, se les llaman colcas, ¿no? O sea, profe, ¿no es lo mismo? No, no, es que mira, en incas hay palabras que tienen nombre propio. O sea, tambo es un almacén, ¿ya? Entiéndeme eso. Pero la palabra tambo se utiliza solamente para las tierras del Inca y para las tierras del Sol. Sin embargo, si yo me refiero a las tierras, vamos a poner así, ¿ya? A las tierras, en este caso del sol, ¿ya? A las tierras del sol. Entonces, esos almacenes toman otro nombre. Pueden llamarse colcas o si no, también se pueden llamar pirguas, ¿ya? Entonces, así, pirguas, pirguas. Ahí está. Piruas o pirguas, es lo mismo, es como tú quieras leer, ¿no? Entonces, estos son los tambos, ahí lo que ves en el pequeño recuadro
¿no es cierto? Pero que pertenecen a las tierras del sol, ¿ya? Y por lo mismo que tienen ese nombre especial, ¿no es cierto? Por lo mismo que tienen este nombre especial, no se tocaban. O sea, no se podían tocar porque eran sus excedentes de producción, ¿no? Eran exclusivamente para las tierras del sol, ¿no? Ya sea para los miembros de lo que es, pues, ¿no? Los sacerdotes, las aglias, algunas aglias que se quedaban ahí, no sé, o sea, las sacerdotisas, ¿no? Y para los ritos, en este caso, para los rituales religiosos, para eso era, ¿no? Era exclusivo sus alimentos, ¿ya? Entonces, por eso es de que en este caso, te digo, toman otro nombre, colcas o pirguas, ¿listo? Ya está. Y el comercio, tú sabes que se basa pues en el famoso trueque, ¿no es cierto? ¿Listo? Ya está, nada más. Ahora, en el caso de su organización política, por ejemplo, y estamos en un FASA, rapidito, ¿ah? ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser pues, nuestra organización política, porque hablamos pues de un cuerpo de funcionarios, ¿no? Un cuerpo de funcionarios, obviamente, ¿no? En jerarquía, que van a gobernar el imperio de los incas. Si bien es cierto, decimos que el inca tiene pues un poder absoluto, pero eso no quiere decir pues de que él gobierna solo, se manda solo, ¿no? Muchas veces habían decisiones que tenían que, muy difíciles de tomar, y para eso el mismo inca es quien, de alguna manera, tenía pues un cuerpo de funcionarios que lo podía ayudar. Además, recuerda que también el imperio está haciendo, pues, ¿no? En este caso, o alberga 6 países, ¿no? O sea, mira, desde Colombia, Ecuador, el mismo Perú, la región de Bolivia, la región de Argentina, la región de Chile. Entonces es imposible que el Inca obviamente gobierne solo desde el Cusco, ¿no? Por eso tenía que tener a este cuerpo de funcionarios que lo representaban también en algunas provincias, en algunos lugares, para así saber o tener la presencia del Inca, ¿ya? Por eso va a ser importantísimo esta organización política, ¿ya? Entonces, cada vez que te hablen de organización política, tú tienes que entenderlo eso fácil. ¿Cómo que lo vas a entender? Simplemente como un cuerpo de funcionarios. ¿Listo? En ese cuerpo de funcionarios, obviamente está el Inca, está el Consejo Imperial, está el Tocricuts, están los Tucuiricuy y está el Curaca. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, del Inca, pues sabemos que es pues, ¿no? el señor supremo del mundo andino, el famoso Huachacuyaj, ¿no es cierto? En este caso, su símbolo de poder viene a ser su mascaipacha. ¿No? Y acá, por ejemplo, mira, hay muchas imágenes que no tienen pues los colores idóneos, ¿no? Acá vemos, mira, la corona del Inca es de color azul, ¿no? De color azul, con plumitas medias amarillas verdes, ¿no? Eso está pe mal. Pero, profe, así he encontrado. Incluso tú, ¿no? En el cole, por ejemplo, cuando pegabas a tus 14 incas, les pegabas, ¿no? Con diferentes mascaipachas, ¿no? Es que en las láminas, pues sí, pues falta un poco más de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque el inca solamente puede llevar la mascaipacha de color rojo, o sea, no puede llevar de otro color. Ahora, las plumitas que lleva, que son de un ave llamada corequenque, ya, esas plumitas sí pueden ser de otros colores, ¿no? Multicolor, o sea, ahí no hay problema, pero la misma vincha, o sea, la mascaipacha, esa sí debe ser de color rojo, ¿ya? Y si tú ves de color amarillo, ¿de quién va a ser ese color amarillo? De su hijo, de su heredero al trono, ¿listo? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿ya? ¿Listo? Entonces el símbolo de poder sí, pues es la mascaipacha, pero ¿de qué color debe ser? No te olvides jamás, de color rojito, ¿listo? Ya tenemos el Consejo Imperial, también llamado Kamachik, ¿ya? En los exámenes de admisión, por ejemplo, ya no están considerando tanto el nombre de Consejo Imperial, ¿no? Porque sería muy evidente la respuesta, ¿no? Sino hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando hablamos de sus otros nombres. Y ahí, por ejemplo, en este caso, el Consejo Imperial se le llama pues Kamachik, ¿no? Está conformado por 4 personas, porque recuerda que el número 4 era un número mágico para los incas, ¿no es cierto? Y quienes gobernaban cada uno de los, en este caso de sus suyos, eran pues el Apu suyo, el Apu Cuna, el Suyuyuk Apu, ¿no? ¿Y cuál era su función más importante? Como te dije, ¿no? El Inca no va a tomar las decisiones solo. Entonces llamaba a su consejo imperial y como su nombre lo dice, ¿no? Consejo. Su función era pues asesorar, aconsejar al Inca en sus decisiones de gobierno. ¿Listo? De ahí tenemos a los Tocricuts. Los Tocricuts también son llamados, en este caso, Apunchik, ya tiene ese nombre. También se le puede llamar Kapaj Apu, ¿listo? O sea, tiene 3 nombres, mira. Kapaj Apu, Apunchik, Tokrikuts, ¿ya? Pero tiene la misma función. ¿Y cuál era su función? Ser el gobernador de las provincias o guamaníes, ¿listo? El Tucuiricuy es aquel que se informaba de todas las noticias y hechos que ocurrían en el imperio, ¿no? Era como
como chismoso, pues, en Imperio, ¿no? Que todo lo ve, que todo lo oye, ¿no es cierto? Pero también tenía otro nombre que era Tiripa Camayoc y también tenía el nombre de Huarmicoco. Pero a diferencia de los otros, él tiene diferentes nombres, pero según la función que cumple. O sea, mira, acá Consejo Imperial Camachix tiene la misma función. Tocricus Apunchis Capac Apu tiene la misma función. En cambio, acá no. El Tucuiricuy tiene nombres, pero de acuerdo a sus funciones. Cuando es Tucuiricuy, simplemente es un inspector, un visitador real, espía del imperio, ¿no? Se informa de las noticias del imperio, ¿no? Pero cuando toma la función de juez, se le llama Tiripa Camayoj. Y cuando toma la función de casar a las parejas en el imperio, o sea, de casamentero, lleva el nombre de Huarmicoco. Ah, ¿en serio, profe? Claro. ¿Acaso qué crees tú cuando estabas en el Imperio de los Incas, si tú te querías casar, digamos Rocío se quiere casar, que llamaba al Inca para que el Inca los case? ¿Tú crees que el Inca va a tener tiempo para casar un Hatun Runa? Obviamente que no, ¿sí o no? Entonces, quien nos casaba era, en este caso, ¿quién? Era pues el Tucuiricuy, ¿no? Te casaba, pero con el nombre de Huarmicoco, ¿ya? El curaca es el primero principal entre todos, es la máxima autoridad dentro del Ayllu. ¿Y por qué va a ser importantísimo el curaca? Porque este va a ser intermediario entre quién, entre el Inca y el pueblo, los Ayllus, ¿no? Porque si tú querías pedir algo, por ejemplo, al Inca, o sea, no es que tú te acercabas al Inca y le decías algo, le pedías algo, ¿no? No, o sea, tenía que ser el curaca. Y el curaca, en un símbolo, digamos, de humildad, se acercaba, dice, al Inca con una, así, con una carga de leña sobre su espalda. ¿Listo? Y descalzo, ¿no? Se quitaba pues sus ojotas Nike, ¿no es cierto? Se quitaba sus ojotas y caminaba, ¿no? Todo descalzo y como te digo, ¿no? Inclinado y se arrodillaba y así, ¿no? Con su carga en la espalda, mirando hacia el suelo, recién le hablaba pues al Inca, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Pues es el Inca, ¿no? Se le permite ese tipo de situaciones, ¿no? En fin, ¿ya? Entonces, ese era la función del curaca, ¿no? Y ahí muere organización política. En la administrativa, como su nombre lo indica, tener una mejor administración del imperio, ¿no es cierto? Era a través de varias cosas, ¿no? Como por ejemplo la agrupación de la población por edad y sexo, obviamente esto para controlar el trabajo, la división de la población en forma decimal, establecimiento del quechua, el tributo incaico, puentes, tambos, chasquis, ¿no es cierto? De esa manera podías tener una mejor administración del imperio, ¿listo? Ya está. Ahora, el Ayllu sabemos que es la base de la organización social. El Ayllu viene a ser el conjunto de familias, ¿no es cierto? Pero para formar un Ayllu, para formar una familia, estos tenían que tener la unidad de cuatro vínculos, o sea, tu familia debe respetar un vínculo de parentesco, un vínculo de gobierno, un vínculo de trabajo, un vínculo religioso. Si no respeta estos cuatro vínculos, pues no es familia, ¿no? Ya, entonces la formación de las familias son importantísimos, ¿no? Y estos vínculos, obviamente que sí. Tenemos los quipus, tenemos los chasquis, ¿no? Que eran entrenados desde jóvenes para poder, no ser, pues, y pertenecer, pues, ¿no? A los chasquis, ¿no? Incluso hay una película, no sé si la llegaste a ver, que salió en el cine, Callara, ¿no? Que trataba más o menos sobre una chasqui mujer, ¿no? Pero es fantasía, bueno, porque de cierta manera, pues no es posible el hecho de que las mujeres, pues, no tengan ese tipo de, digamos, de cargo, ¿no? O de función. Eran simplemente varones, ¿no? Bueno, película es película, pe profe, ¿no? Sí, pues, ya. Es fantasía además, ¿no es cierto? Ya está. Obviamente tiene un ejército, la Kelka. La Kelka viene a ser un posible tipo de escritura, porque muchos dicen que los quipus vendrían a ser escritura. No, no es así. Los quipus ya está totalmente confirmado que los quipus no tienen nada que ver con la escritura. Más bien, los quipus son un sistema de contabilidad, un sistema de matemática, ¿no? La Kelka sí va a ser más o menos como una especie de, en este caso, escritura inca, ¿no? Tenemos la yupana servía, es como el abaco andino. Imagino que ustedes de chibolitos aprendieron pues matemática o a contar o a sumar con su abaco, ¿no es cierto? Ellos tenían algo parecido, que funcionaba con granos de maíz o de quinoa. Y así ellos podían realizar sus cálculos matemáticos. Un granito más un granito, dos granitos, pues, ¿no? Algo así, pues, ¿no es cierto? Ya está. Los caminos o los Capajñán, pues como su nombre lo indica, es una enorme red de caminos.
Pero ¿te acuerdas que te dije que los caminos, por ejemplo, eran de quiénes? Eran de los eran de los Wari, mejor dicho, ¿no? Como los Wari fueron la primera cultura que empezó a desarrollar lo que viene a ser, ¿no? Las primeras ciudades, para poder unir estas ciudades, obviamente necesitas caminos, ¿no? Ahora, los Wari obviamente no caen, obviamente, no a favor de los incas, ¿no? Y los incas tomarían esos caminos, no es que los van a borrar y van a hacer otros, no, tomarían los mismos, ¿no? Incluso los van a modernizar un poco más, ¿no? De tal manera que esa enorme red de caminos para los incas serían llamados Capajñán, ¿listo? En estos caminos encontramos tambos, encontramos chasquihuasis, ¿no? La casa del chasqui, encontramos puentes, ¿no? Según obviamente la región, ya sea costa, sierra y selva, pues tiene diferentes características. ¿Listo? Ya, ahí te vemos, ¿no? Mira, por ejemplo, la enorme red de caminos que obviamente hicieron bueno, los Wari, ¿no? Y quienes hicieron famoso, obviamente, los incas. ¿Listo? Ya está. En cuanto a su educación, oye, a pesar de que es una cultura antigua, no vas a pensar que no tuvieron educación. Es más, solamente los incas y los aztecas tuvieron un tipo de, digamos, ¿no? De una educación organizada, o sea, un sistema educativo, ¿no? Y en este caso, Tupac Inca Yupanqui establece una educación, en este caso, ¿no? Para lo que viene a ser la élite cusqueña, ¿no? Y es que precisamente, lamentablemente, la educación de los incas, chicos, es una educación elitista. O sea, solamente quiere decir que los hijos de la realeza, los hijos de la nobleza, eran los únicos que podían estudiar, ¿no? En este caso, ¿no? Y ahí es donde había una escuela de puros varones llamado Yachayhuasi o la Casa del Saber. Había, obviamente, una escuela de puras mujeres llamada Ayahuasi o la Casa de las Escogidas, ¿no es cierto? Y la educación informal o también llamada popular era un tipo de educación, obviamente, para el pueblo, ¿no? No habían colegios, no habían maestros, era el mismo seno familiar y lo único que se te enseñaba era ser buen ciudadano y obedecer al Inca. Mientras que en este tipo de educación se enseñaba, ¿qué cosa? A los varones, obviamente, ser la futura clase dirigente. O sea, de acá sale el futuro Inca, de acá sale el futuro Suyuyuk Apu, o Apunchik, o Tucuiricu, de acá sale, ¿no? Y obviamente las esposas, ¿no? Para mantener el hogar, ¿no? Sin embargo, la educación informal es una educación solamente para ser buenos ciudadanos y obedecer al Inca, a la agricultura, ¿no? Y nada más, ¿ya? ¿Listo? Y en el arte incaico, terminamos con eso, la parte teórica, vemos diferentes tipos de arte, como viene a ser la arquitectura y la cerámica. ¿Y por qué la arquitectura y la cerámica? Porque son las únicas manifestaciones, chicos, que los incas, o sea, que son propias de los incas, ¿no? Porque uno podría pensar que son un gran imperio gracias a bueno, sus manifestaciones culturales. No, en realidad los incas, recuerden que son una copia mejorada de todo lo que hicieron las culturas antecesoras a ella. Pero a pesar de eso, sí van a haber algunas manifestaciones como la arquitectura y la cerámica que van a ser estrictamente propias, ¿no? ¿De quién? De los incas, ¿no? O sea, que no va a tener ninguna influencia externa. Y en ese caso, podemos, ¿no? En este caso, primero tenemos a la arquitectura, ¿no? Donde, mira, presenta características como solidez, sencillez, simetría poligonal y almohadillada. La que más viene en los exámenes de admisión es la almohadillada, ¿no? Lo demás es pechiste, o sea, mira, solidez. Obviamente utilizas piedras inmensas, sencillez no utilizaron adornos, simetría, obviamente todas sus partes guardan proporcionalidad, ¿no? O sea, mira, es como si fuese un rompecabezas, las piedras calzan, fue de una forma tan exacta, tan espectacular, que eso hace de que simetría y poligonal pues sean sus características, ¿no? Y el hecho de poner, mira, una piedra sobre otra piedra, sobre otra piedra, sobre otra piedra, esa es pues la técnica del almohadillado, ¿listo? Tenemos diferentes tipos de arquitectura, una arquitectura civil, una arquitectura militar y una civil militar. En la civil, por ejemplo, fácil, profe, están todo lo que es civil, o sea, palacios, tenemos el Yachayhuasi, el Ashñahuasi, tu casa, los caminos, los tambos, ¿no? O sea, todo lo que es la arquitectura común y corriente, ¿ya? Y sí, ahí están los palacios de los incas, ¿listo? En cambio, en lo militar tenemos a Ollantaytambo, tenemos a Sacsayhuamán, a Pisac, Vilcashuamán y Kenco. Ahora, en el caso de Ollantaytambo, la imagen que ves acá, se caracteriza, chicos, porque ¿ves estas piedras de acá? Estas piedras presentan, en este caso, digamos, ¿no? La técnica de la piedra pulida. O sea, generalmente, mira, cuando yo miro Sacsayhuamán o cuando miro yo cualquier otro rezo arquitectónico, o sea, vemos a la piedra en su naturalidad. O sea, la piedra si es tosca o si es finita, es, o sea, su naturaleza, ¿no? Pero en cambio, Ollantaytambo no. Estas piedras van a ser talladas, estas piedras van a ser pulidas, ¿no es cierto? Y precisamente las de ejemplos, pues es Ollantaytambo, ¿no? Por ahí también está Pisac, ¿no? Pero
la mayor expresión de la piedra pulida solo lo tiene Ollantaytambo, ¿listo? Fue la fortaleza de Sacsayhuamán, obviamente, como ves acá, son piedras inmensas, ¿no? Tú lo ves acá pues, chiquitito, ¿no es cierto? Pero si tú viajaste alguna vez a Sacsayhuamán, no, pues estar en una sola hilera nomás, son piedras pues que te llevan dos, tres, cuatro cuerpos, es enorme, son grandotas, ¿no es cierto? Acá representa obviamente ese hecho de que son, digamos, solidez y sencillez, sus características determinantes, ¿no es cierto? En el aspecto religioso, ves acá el famoso Coricancha. Claro que esto que está acá arriba es el templo de Santo Domingo, ¿no? Eso no es el Coricancha es lo que está abajo, ¿no? Y eso tú sabes que lo hicieron por por un sentido de humillación a la religión inca, ¿no? Obviamente los españoles vinieron con la religión católica, cristiana, como tú quieras, y extirparla, humillarla era su objetivo, ¿no? Y es por eso que construyen sobre la base en este caso, del Coricancha, ¿no? Construyen encima lo que viene a ser el templo de Santo Domingo, ¿no? En Cusco. Cuando vas a Cusco, vas a la Plaza de Armas, ahí está su catedral, qué bonito, ¿no? Oye, pero ahí abajo está Coricancha. ¿No? No es bonito, ¿no es cierto? Porque obviamente de ahí se refleja, ¿no? La humillación de nuestra religión frente a la religión española, ¿listo? Ya está. El templo de Pachacamac es el único templo que, por ejemplo, se encuentra en la costa, es de adobe. Pregunta, examen, ¿ah? Casi toda la mayoría de construcciones son de piedra. La única que presenta adobe en su construcción es la de Pachacamac. Es que es lógico, pechicos, si es en la costa, obviamente el material que van a utilizar, obviamente es, bueno, en este caso el adobe, ¿no? Si es en la sierra, obviamente de piedra, ¿no? Entonces, esta va a ser la más importante hecha de adobe, ¿listo? Y obviamente Machu Picchu, montaña vieja, descubierto por Hiram Bingham, ¿no es cierto?, en 1911. Pero recuerde que se descubrió 9 años atrás, en 1902, ¿no? Por Agustín Lizárraga, ¿no? Ese es el verdadero descubridor. Ese es el que nos da a conocer, ¿no? Pero 9 años, obviamente ahí implica que hubo robo, saqueo, ¿no? Y que todos obviamente no se le atribuye a Hiram Bingham, ¿no? Por el contrario, ¿no? El Estado pues hasta lo engrandece, ¿no? Pero no nos olvidemos de Lizárraga, ¿no? Él fue el verdadero descubridor de Machu Picchu, ¿listo? Ya está. En su cerámica, si bien es cierto, tenemos el quero, el querito, ¿ya? Pero el quero simplemente es una adaptación nada más, ¿no? Del quero de los Tiahuanaco, ¿no? Porque creo que el quero es de Tiahuanaco. Pero, profe, ¿no dijo que era algo exclusivo? Sí, el aríbalo. Como ves, el aríbalo, a diferencia de muchas cerámicas que tú seguramente has visto, ¿no es cierto? Son de base plana, ¿no? Para que no se caiga. Sin embargo, acá te das cuenta de que, mira, el aríbalo acaba en puntita, ¿no? Y es que ésta se clavaba a la tierra y de esa manera pues le daba también esa sostenibilidad, ya que no se podía caer. El aríbalo, también llamado urpo, se utiliza para la famosa chichita, ¿no es cierto? Ya se utiliza para abastecer la chicha. Sin embargo, el quero es un vaso ceremonial. Pero en Tiahuanaco, el quero era un vasito utilitario, o sea, de todos los días. Mientras que recién con los incas, al ver que este vaso era bonito, ¿no? En este caso, pues le van a dar esa utilidad solamente para ceremonias, ¿no? Y los platitos de asa, que vienen a ser los famosos sahumerios, ¿no? La mamá, por ejemplo, cuando quiere sahumar la casa, utiliza unos platitos de cerámico, ¿no? Así chiquititos, ¿no? Ya, esos son los platitos de asa, pues, ¿ya? También se le llama sahumerios, ¿listo? Ya está. Y eso, jóvenes, viene a ser los cinco. Oye, mira, el paso, 30 minutos prácticamente para resumirte todo, Incas. Y obviamente hay un poco más, ¿no? Pero eso ya lo vamos tapando con... Ya. A ver, ¿qué pasó, chicos? Nos han saboteado. Ya, a ver, no sé, pe, joven, nos están saboteando. Ya, ahora creo que sí, ya está. Entonces te decía, ¿no? Con nuestra practiquita vamos a ir tapando, pues, ¿no? Algunas cositas, ¿listo? Ya está. Entonces tenemos ahí el horizonte tardío, chicos, el suyo, ¿ya? Tienes ahí toda una gama de preguntas, ¿ya? Resuélvalas, obviamente las claves también las tiene mi amigo Denis. Cuando termines de resolver todito completamente, si es que no llegamos a terminar, ahí recién haces tu comparación, ¿ya? Listo. Vamos, primera pregunta, ¿ya? Ahora sí quiero que me ayudes a... Quiero que ese chat reviente, ¿listo? Ya está.
Por ejemplo, primera pregunta dice, el matrimonio oficial del Inca era con la Colla, pero también realizaban matrimonios con mujeres principales de otras comunidades. El objetivo de ello era, ya está. A ver, vamos, voy a abrir acá, por acá, por acá, por acá en mi chat. Listo, ahí está, para poder leerlos. Ya los leo. ¿Qué fue? Dice Don Michero. Ya estamos, ya estamos ya. Vamos, respuesta para la pregunta número uno. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Mira, dice el matrimonio oficial del Inca era con la Colla. Sí, pues recuerda que el Inca tenía su esposa principal, obviamente en la Colla, ¿no? Pero también el Inca tenía esposas secundarias. ¿Serio, profe? Sus trampitas, claro, ¿no? Y eran, dentro de sus trampitas, eran las zipacoyas y eran las concubinas, ¿ya? Las zipacoyas eran aquellas mujeres que, por ejemplo, que el Inca escogía a dedo, ¿no? O sea, si un día se levantaba y decía, quiero más chicas, ya pues iba ya fácil, ¿no? Iba a la Yahuasi, o simplemente caminaba dentro del pueblo y se veía que una chica le gustaba, simplemente señalaba y punto, nada más. Y esa mujer se convierte en su esposa, ¿ya? O sea, no vas a pensar de que, digamos, si está caminando el Inca y te mira a ti, mira a Rocío, y dice, ya, tú, le dice, o Andrea. Entonces dicen, no, van a decir, no fue, al contrario, que los haya escogido el Inca. Obviamente es un privilegio, ¿no? Porque te está escogiéndote dentro de tantas mujeres, ¿no? Entonces, esas son las hipacoyas. Sin embargo, las concubinas son aquellas mujeres que el Inca no escogía, sino que más bien le daban, ¿no? O sea, cuando el Inca conquistaba un pueblo de forma pacífica, este pueblo de forma pacífica, para poder congraciarse y sellar sus lazos de amistad, le entregaba pues a su hija, ¿no? Esas eran las concubinas. Entonces, te está diciendo acá. ¿Cuál de esas dos chicas que he mencionado va a ser la más importante? Obviamente va a ser las concubinas. ¿Pero por qué las concubinas? Porque con las concubinas se podían tener alianzas estratégicas, obviamente no para el Estado. Respuesta correcta para la pregunta número uno sería alternativa A. ¿Listo? Ya está. Grupo privilegiado formado, dice, por la aristocracia del imperio. Fácil, P. Ya, para el número 2. ¿Qué será en la número 2? Obviamente la famosa nobleza. ¿Listo? La número 3. Residían en el Cusco y todos sus miembros eran llamados orejones. Claro, entonces estamos hablando obviamente del Consejo Imperial, ¿no es cierto? Y recuerda que el Consejo Imperial, sus familiares obviamente son los orejones, ¿no? Y estos, ¿a dónde pertenecen? A la nobleza de sangre. Listo, su nobleza de sangre. La número 4, vamos chicos, vamos, vamos, quiero ver sus respuestas, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Número 4 dice, por ejemplo, dentro de la organización social inca, la clase o estrato ubicado en una situación inferior a la del pueblo se denominó. O sea, me está diciendo, dentro de la organización social ¿no? de los incas, dentro del pueblo, ¿cuál es la última, la última, la última, el último? ¿Quién va a ser? Los famosos yanaconas, ¿no? Entonces los últimos van a ser los yanaconas, ¿listo? Ya está. Después tenemos la número 5 dice, en la sociedad incaica los orejones conformaban la nobleza de, ya lo acabamos de decir, la nobleza de sangre o cusqueña, ¿ya? Ah, entonces, ¿cuál es lo interesante de esta pregunta? ¿Que se repite? No, sino que aparece un nuevo datito, que a la nobleza de sangre también le podemos llamar, ¿qué cosa? En este caso nobleza cusqueña, ¿ya? La cusqueña, ¿listo? Ya está. La nobleza incaica estuvo formado por dos grupos, señalé lo correcto. Obvio, profe, estaba formado por una nobleza de sangre y por una nobleza de privilegio. Ya está. La número 7 dice, la organización social inca que divide a los ayllus o grupo de parentesco en parcialidades, o sea, Hanan Urin, se le conoce como, allá, si es Hanan, si es Urin, eso vendría a ser ¿qué cosa? Las famosas dinastías. Claro, ahí es donde hablamos de las dinastías. ¿Listo? Ya está. Pero me dice organización social inca. O sea, ya puede ser las dinastías, correcto. Pero en todo caso me está diciendo organización social. Y eso vendría a ser el famoso dualismo, ¿ya? Listo. Eran gallos deportados por rebeldes, recibían un trato duro y eran trasladados a la fuerza a los lugares más remotos del imperio. Entonces, fácil. Ahí, por ejemplo, esos ayllus, o sea, que se rebelaban contra el imperio,
¿no es cierto? Que no hacían caso con ustedes, que no quieren escribir, ¿no? Entonces eran castigados, pues, se castigan en el imperio. No eran esclavizados, eso recuerda que el esclavismo no existe en el imperio de los incas, ¿no? Pero sí eran castigados, ¿no? ¿Y cómo eran castigados? Eran castigados enviándolos a los lugares más alejados del imperio a padecer, a sufrir, ¿no? ¿Listo? Entonces, algunos deberían ir ahí, ¿no? Ya, esos serían los famosos mitimaes, ¿no? Los famosos mitimaes, ¿ya? Había unos mitimaes que era una población maestra y había mitimaes que eran considerados como una población rebelde. En este caso me habla de los rebeldes, ¿listo? Ya está. El número 9 dice, el Inca también era llamado Zapa Inca, venerado por su origen divino. ¿Cuál era su forma de gobierno? Fácil, pe, profe. Su forma de gobierno va absolutista. Recuerda que el poder lo concentraba, obviamente, ¿no es cierto? En este caso, este, ¿no? De forma absoluta. ¿Listo? La número 10. La número 10 te dice, era la esposa legítima del Inca, dice, ¿no es cierto? Era la esposa legítima del Inca, ¿ya? ¿Quién es? La Coya. Fácil, ¿no es cierto? Sería acá la famosa Coya, ¿listo? La número 11. Los hijos del Inca tenían calidad de príncipes y se les denominaba, ¿cómo se les denominaba a los hijos? Pihuichuris, ¿ya? Sí, pihuichuris, tienen su nombre también, ¿ya? Los pihuichuris. Y aparte, ¿sabes por qué se llaman pihuichuris? Porque tú sabes que el Inca tenía varios hijos, ¿sí o no? O sea, tenía hijos con la Coya, con la esposa principal, tenía hijos también con sus zipacoyas y con sus concubinas, ¿no? O sea, tenía bastantes hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú sabías que era el hijo de la Coya? O sea, si todos son hermanos, todos viven juntos. Entonces, no es que vivían aparte, separados, ¿ah? No, viven juntos. Entonces, ¿cómo tú sabías que tal hijo es, en este caso, del Inca, pero con su colla? O sea, un Inca o un príncipe puro, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, era porque estos llevaban la terminación piwi, ¿ya? Piwichuri. Churi es hijo. Entonces, en este caso, por eso es que a los hijos del Inca con la colla le decían, ¡ay, piwichuri!, ¿no? En los piwichuris, ¿no? Y los otros simplemente eran los churis, ¿no? O sea, los hijos, ¿ya? ¿Listo? 12. Sobre esta gran masa poblacional descansaba, dice, el peso de la grandeza del Tahuantinsuyo. Se diferenciaban, dice, de una región por el color de sus vestidos. Claro, ¿me está hablando de quién? Me está hablando de los Hatunrunas. Claro, los Hatunrunas. Oye, ¿tú crees que la nobleza, la realeza, podrían sobrevivir sin el pueblo? Imposible. Por eso que, aunque no lo creas, el pueblo viene a ser, bueno, en este caso, el motor, el dínamo del imperio de los incas, ¿no? Y dentro del pueblo hay jatunrunas, mitimaes y yanaconas, ¿no? También los piñas, dicen, ¿no? Pero los jatunrunas son los que obviamente sobre ellos descansa la grandeza del imperio. Por eso que Hatun es grande, Runa es hombre. Pero eso no significa de que sean hombres grandes, sino que ellos son la grandeza del imperio, porque ellos trabajan la tierra, ellos son el motor, son el dínamo del imperio, ¿ya? Por eso son llamados Hatunrunas, ¿listo? Ya está. En el imperio inca dice que se practicaba el correinado y se daba con quién, se da pues con el Auqui, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo soy el inca, por ejemplo, y yo sé que ya estoy tío, estoy viejito ya y necesito ya que mi hijo, por ejemplo, se vaya afianzando con el gobierno, entonces yo ya escogía a mi heredero, ¿no es cierto? Y como yo escogía a mi heredero, ese lleva la mascaipacha de color amarillo, ¿no? Yo llevo la de color rojo. De tal manera que él va a gobernar junto conmigo. O sea, es como para que gane experiencia, pues, ¿no es cierto? Gane experiencia y obviamente cuando yo ya desisto de mi cargo, entonces él asume el reinado, pues, ¿no? Como nuevo inca, ¿no? Y ahí más bien se le cambia la amarilla que tenía por la roja, ¿listo? Entonces, ¿con quién se practicaba el correinado? Con el auto, ¿listo? Dice, significa primero o principal entre todos, señor de los pueblos, ¿no? Ya hemos dicho quién es, el famoso curaca, ¿no es cierto? Ya está. Tenía funciones religiosas, administrativas, dice la fuerza de trabajo del imperio, conocido como los intermediarios entre el Inca y el Ayu. Allá, fácil, ¿quién va a ser? Si en este caso será, pues, obviamente el curaca, ¿no? ¿Te acuerdas? Palabra clave es intermediario, ¿ya? La palabra clave sería ahí intermediario, ¿listo?
Ya está. La número 16 dice, estuvo personificado en el Inca y tenía como función asesorar y aconsejar al Inca. Ah, ya, asesorar, aconsejar. Estamos hablando del famoso Consejo Imperial. Profesor, pero no está Consejo Imperial. Entonces, ¿qué deberías marcar? Deberías marcar Kamachi. ¿Listo? La respuesta correcta sería, en este caso, Kamachi. ¿Listo? La número 17, la 17 te dice, tenía la misión de informarse de todo lo que pasaba en el imperio. Ah, fácil, pe, profe, todo lo que pasaba en el imperio, ¿quién era? El chismoso del imperio. Y al chismoso del imperio, ¿cómo le vamos a llamar? El famoso Tukuy Rikuy, ¿no es cierto? El Tukuy Rikuy, listo. 18. Era el gobernador de provincia o también llamadas guamaníes. Controlaban la paz y la tranquilidad de los mitayos, ¿listo? Entonces, ¿quién vendría a ser? Vendría a ser, obviamente, el famoso Tocricus, ¿no? El gobernador de las provincias. También recuerda que se llama Capac Apu o también se llama Apunchik, ¿no? En este caso, ¿qué término lanza la pregunta? El término Tocricus, ¿listo? La número 19 dice, tenía la misión de informarse de las noticias y los hechos que acontecían en el imperio. Ya lo dijimos, ¿quién es? El famoso Tucuiricu, ¿no? Pero sí te puede venir de diferentes formas, te puede venir el examen, ¿no? Hay que tener siempre cuidado en ese aspecto, ¿ya? Económica. Entramos a económica. Dice, ¿la fue la actividad económica más importante del Imperio de los Incas? Obvio, ve, profe, definitivamente viene a ser la famosa agricultura, claro, es la base de la economía, ¿listo? Ahora dice, dentro de los diferentes tipos de trabajo, hay un trabajo que es de carácter colectivo y festivo. La pregunta es, ¿cómo se llama? Allá, si me dice colectivo y festivo, eso viene a ser, en este caso, la famosa minca. ¿Ya? La minca viene a ser un trabajo festivo colectivo. O sea, mira, o sea, tú eres del pueblo, ¿ya? Eres Jatunruna. Ya terminaste de trabajar tus tierras, todavía hay luz del sol, entonces llegas un poco cansado a tu casa y que venga un apunchij y un curaca y te digan, ya, vamos a trabajar las tierras del Inca o las tierras del sol. O sea, ¿irías? Obviamente que sí, vas, tienes que ir, pues, ¿no? Es el Inca, son las tierras del sol. ¿Acaso el Inca va a agarrar, ¿no? A su esposa, a sus chibolos y van a trabajar sus tierras, ¿no? O los sacerdotes en el caso de las tierras del sol. No, estás tú, los jatonronas, ¿no? Tienen que trabajar esas tierras. Pero obviamente si yo te mando a trabajar, si yo te obligo, no lo vas a hacer bien, pues, ¿no? Vas a trabajar todo desganado, no vas a querer trabajar, ¿no? Pero el Inca sabía eso, por eso es que el Inca hacía de que ese trabajo sea pues una fiesta, ¿no? O sea, quiere decir que tú entrabas a las tierras del sol o entrabas a las tierras del Inca, ¿no? Y había, pues, ¿no? ¿Qué cosa? Había comida, había chicha, aguardiente, había coca, estaban los músicos del imperio, ¿no es cierto? Estaban bailarines, o sea, era una fiesta, pe, ¿quién no quiere ir, pe? ¿Sí o no? Entonces todos iban, y es más, o sea, llevaban a toda su familia, porque hay comida, hay chicha, hay aguardiente, o sea, hay todo, ¿no? Y entrabas pues con tu familia, y así trabajaban, obviamente las tierras del sur Inca incluso mejor que sus propias tierras, ¿no? Obviamente pues hay un sentido de conveniencia, pues, ¿no? ¿Quién no quiere ir pues, a una fiesta, ¿no? En este caso, y si es así, ¿no? Claro que no son las fiestas como las que tú vas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Felizmente, ¿no es cierto? Pero era así, ¿ya? La número 22. Los incas del imperio heredaron, dice, de las culturas pre-incas la sabiduría de aclimatar los cultivos alimenticios a las condiciones climáticas o geográficas. O sea, los incas utilizaron lo que se va a llamar el famoso control vertical, ¿ya? La respuesta sería control vertical. O sea, quiere decir que ellos, para poder abastecerse de alimentos, ¿no? Ellos trataban, bueno, de que los alimentos, en este caso, sean, bueno, o en cada región haya estos alimentos sin necesidad de depender de otra. Y por eso es de que trataban de aclimatar a ciertos productos a diferentes pisos ecológicos. ¿Te acuerdas los pisos ecológicos de Javier Pulgar Vidal? Ya, a esos pisos, pues, ¿no? Chala, Yunga, Quechua, Zuni, Janca, Jalca, ¿no? Cordillera, selva alta, selva baja, ¿no es cierto? Ya, entonces era adaptarlos a ellos de tal manera que en cualquier región te podía dar un determinado producto, ¿no? Entonces, eso se llama control vertical, ¿ya? Estaban destinados a alojar al Inca y su séquito. Claro, hablamos de los tambos, pero ¿qué tambos? Los tambos reales. Se entiende por, dice, a la devolución de una parte de los bienes que había producido los trabajadores de la mitad a favor del Inca. Es un principio, y ese principio es la famosa redistribución. ¿Listo? Constituían la mayoría de tierras del Ayllu y se cultivaba la marca. Ya pues, las tierras del Ayllu, ¿qué cosas son? Las tierras del pueblo, pe fácil, ¿no?
Solamente identificabas eso y ya está, la sacabas así de facilita. Los individuos tienen deberes con el Estado, trabajar las tierras del Sol y del Inca, ir a la mitad, al ejército. ¿Corresponde a qué principio? Al principio de la redistribución. ¿Ya? ¿Listo? En la sociedad incaica, dice, la producción del campo era agrícola y ganadera, y tanto la propiedad como el trabajo tenían un carácter colectivo. Por ello, las relaciones de producción y distribución se basaron en... Entonces, obviamente me está hablando de los principios, ¿no? Y en este caso, pues efectivamente sería el principio de reciprocidad o ayuda mutua. ¿Listo? La economía en el imperio de los incas ha sido caracterizada por qué? Fácil, por tener excedentes de producción. Claro, ellos no sembraban lo único y lo necesario para ellos, sino también sembraban un poco más, ¿no es cierto? Y eso hace referencia precisamente, ¿no?, a esos excedentes de producción, ¿ya? Son principios básicos de la estructura económica del Tahuantinsuyo. Fácil. Solamente me está preguntando los principios. ¿Y cuáles son? La reciprocidad y la redistribución, ¿ya? Aunque, por ejemplo, en la San Marcos, para la Universidad de San Marcos, por ejemplo, en sus tomos, en sus bancos, am, habla sobre el control vertical, ¿no? O sea, son tres principios, ¿no? En la USA, por ejemplo, solamente son dos, ¿no? La reciprocidad y la redistribución, pero toman el control vertical aparte, como un temita, o sea, no es que se olvidan, ¿no? Pero ya son percepciones, pues, ¿no? Entonces, pero los dos principios por esencia, obviamente son solamente la reciprocidad y la redistribución. ¿Listo? Ya está. Los sistemas de trabajo dentro de la reciprocidad fueron, o sea, ¿qué tipos de trabajos tenemos, pero dentro de la reciprocidad? Entonces, dentro de la reciprocidad tenemos, en este caso, el AINI, la Minca y el Waki, ¿ya? Vienen a ser, en este caso, las formas de trabajo dentro de la reciprocidad. ¿Listo? 31. Era el trabajo obligatorio que desempeñaba solamente los varones entre los 18 y 50 años, ¿no? Era por turnos y en beneficio, en este caso, del Estado, ¿no? Entonces, si es por turnos y si es obligatorio, obviamente viene a ser la mita. La palabra mita significa turno. ¿Listo? Ya está. La reciprocidad, dice, en la organización económica incaica se dio preferentemente dividida en comunidades, ¿no es cierto? Y esas comunidades son divididas en mitades. Urín Cusco, Hanan Cusco, mitad, mitad. ¿Listo? Esto para completar. El control ecológico vertical ha sido definido por quién? Por John Murray. O sea, aquí mi respuesta sería, a ver, acá está, el señor llamado John. Ya, John Murray. ¿Listo? Ya está. John Murray. Entonces, eso sería acá. Ya está, ¿no? Entonces ponemos ahí John Murray. Que se basa en los 8 pisos ecológicos de quién? De Javier Pulgar Vidal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la respuesta es así, ¿ya? Entonces, no te vas a olvidar, el control vertical ha sido definido por John Murray y está relacionado con los pisos ecológicos de Javier Pulgar Vidal. ¿Listo? Ya está. En la época incaica, dice, el ayu cultivaba la marca. Este tuvo un doble valor. ¿Cuáles fueron esos valores? El económico y el sagrado. O sea, la marca, chicos, viene a ser la porción de tierra que tú vas a cultivar. O sea, digamos, tienes tu casa, ¿no? O a una familia incaica le dan sus tierras. ¿Acaso en todas sus tierras va a sembrar? ¿Dónde va a vivir? Ah, ¿verdad, pe profe? Tiene que ser su casa, ¿no? Sus cuartos, ya, sus corralitos, ¿no? Ya está, es todas sus tierras. Y lo demás lo va a utilizar, obviamente, para poder cultivar. Entonces, esa porción que se cultiva se llama marca. ¿Ya? O sea, tiene un nombre especial también, se llama marca. Pero esa marca, dice, tiene dos valores. ¿Cuáles son esos dos valores? El económico y el sagrado. Económico, porque obviamente ahí se desarrolla la agricultura y es la base de la economía incaica. Y sagrado, ¿por qué? Porque antes de hacer o de cultivar, se hace un pago ¿a quién? A la Santa Tierra, Pachamama, ¿no? Por eso es que tiene esos dos valores, ¿ya? Un valor económico y un valor sagrado. Dice, el Inca fue propietario de la tierra y solo por medio de los se entregaba tierras a cada persona, a razón de un topo para cada varón y medio topo para cada mujer. O sea, si tú te casabas en el imperio, ¿no? Ya formaste tu familia, entonces te corresponde tierras, ¿no? Claro, o sea, te corresponden tus propias tierras. Esas propias tierras, en este caso, se las entregaba a quién? El curaca. Por eso te decía, ¿no? O sea, no es que tú te casaste y le pides al Inca que te dé tierras, no, lo tenía que hacer el curaca.
¿no es cierto? El curaca justificaba a las familias que se habían casado en el imperio y así entregarles, obviamente, sus propias tierras, ¿no? Para que formen ahí pues su familia, ¿no? Para que empiecen a sembrar la tierra y todo eso, ¿no? Entonces eso lo hacía el curaca. Si tú eras varón, te daban un topo y si eres mujer, medio topo. O sea, quiere decir que a una familia se le daba un topo y medio, ¿no? Y en ese topo y medio tú debías hacer tu casita, ¿no? Tu chacra, o sea, tu marca, ¿no? En fin, ¿ya? Entonces, ¿quién entregaba? El curaca, ¿listo? Y por último, ¿ya? Después tú lo resuelves lo demás, ¿ya? Los animales no solo servían de alimento, dice, sino también eran utilizados como ofrendas en rituales y sacrificios. Claro, o sea, los animalitos no solamente servían de alimento, ¿no? Es lo primero que nos está diciendo, ¿no? Sino que también, en este caso, podían ser utilizados como ofrendas. Entonces, en este caso, esos animales eran cazados, ¿no? Y se cazaban a través de qué? A través de la famosa calpa, ¿ya? La calpa viene a ser una forma de recolección de animales, pero que eran obviamente, ¿para qué? ¿Para comer? No, sino eran para las ofrendas en rituales y sacrificios. ¿Listo? Ya está. Entonces, chicos, hasta acá, mira, hemos hecho la parte teórica, gran parte de la práctica. Ya ustedes resuelven lo que falta, poquitito nada más lo que te queda. ¿Ya? Y después haces pues, obviamente la comparación, ¿no? Con las claves. ¿Listo? ¿Ya está? Entonces, chicos, esa sería nuestra quinta. Hoy, mira, esa ha pasado, mira, la quinta semana de trabajo, ¿ah? Estamos un mes y una semana, ¿no es cierto? Y ya estamos, obviamente, en una de las balotas más importantes. Bueno, hemos culminado, ¿no? En las balotas más extensas, más importantes, que corresponde, pues, al horizonte tardío, es decir, al Tahuantín suyo. ¿Listo? Entonces ya lo complementas, como te digo, con la practiquita, lo que faltara. Y bueno, pues no, ya espero de que haya sido de ayuda. ¿Listo? Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos estamos reencontrando cada lunes, ¿no? En este caso, ¿no? En la Academia Fermat. ¿Listo, chicos? Entonces, cuídense. Nos vemos la siguiente clasecita. Chao. Hola, hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, chicos. Hola, profe, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está, profito? Buenas noches. ¿Le damos o no le damos? Dígame usted, profe. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Su mensaje fue enviado, recibido e ignorado. O sea. ¿Cómo estás, Jimena? Jimena con J. Porque hay otras Jimenas con X. ¿Sí o no? Listo, chicos, esperando que estés bien, estés tranquila, estés relajada. Ya, vamos a empezar, ¿ya? Me pone como anfitrión, please, porfis, 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 porfis. A ver qué tal. Por chat, ¿qué dice? Hola, Jimena, ¿cómo están? Buenas noches, señor. Buenas noches, señora, 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 señora.